Hola, hoy vamos a hablar de Durkheim, más específicamente del suicidio. Esta es una serie de videos que vamos a hacer acerca de justamente el suicidio para revisar el libro en profundidad, ¿no? Cabe resaltar que este video nos suple la lectura, si es cierto que lo vamos a ir viendo y desglosando sus argumentos. Esto no quita que lean el libro, entonces pues vamos a comenzar, ¿no? Lo primero que va a hacer Durkheim es tratar de arrebatar el objeto de estudio a los filósofos y a los psicólogos. Eh, los andamiajes que va a usar Durkheim en su investigación, o sea, la metodología, es contraria a la filosófica y lo va a criticar justamente en el prólogo. Cuando dice que se va a separar de estas connotaciones metafísicas, lo que está diciendo es que anteriormente los filósofos tomaban una premisa y a través del análisis de esa premisa y de sus conclusiones se llegan a ciertos tipos de realidades. Por ejemplo, tenemos una premisa y de esta premisa lógicamente se desprenden otras hasta llegar a, a otras más complejas que concuerdan con la realidad o que pueden explicar la realidad. Durkheim va a criticar primeramente este tipo de estudios diciendo que siempre se tiene que estar contrastando con la realidad. Es decir, que por más que una premisa sea completamente lógica con otra aceptada, es decir, que tenemos una premisa madre de la cual se desprenden otras, por más que sean lógicas, si dichas premisas o si dichas conclusiones no concuerdan con la realidad, pues deben de ser desechadas y se deben de buscar por otro lado, ¿no? Otra de las partes que va a criticar Durkheim es el estudio monolítico de la sociología o de las ciencias sociales. Anteriormente los filósofos lo que estudiaban era la naturaleza humana en conjunto, es decir, el son politikon, por ejemplo, de Aristóteles, donde la política forma parte de la naturaleza humana. ¿Y qué parte de la política forma de la naturaleza humana? Pues toda la política. Asimismo, la sociedad, ¿no? ¿Qué parte del alma del humano es social? Pues para los antiguos filósofos todo. Y entonces todo se estudia en conjunto, como si fuera una roca y que no se puede separar, que no se puede desprender. Durkheim dice que existen temas al interior de la sociología y estos temas han de ser separados y analizados uno a uno. Él está apostando por una suerte de leyes al interior de la sociedad, puesto que indica que una ciencia avanza cuando se descubren leyes que antes se desconocían, aludiendo pues a las ciencias físicas, ¿no? Cuando se descubren nuevas fuerzas en la electricidad, en los flujos, en la gravitación, bueno, pues eso da cuenta de los fenómenos que ocurren dentro de los movimientos de los cuerpos, ¿no? Lo mismo va a pensar Durkheim, mientras se vayan descubriendo más relaciones al interior de las sociedades, pues se va a poder explicar mejor cada fenómeno que ocurre en ellas. Y es interesante esta manera de explicar el fenómeno por parte de Durkheim. Y el ala que va a dirigir Durkheim va a ser la positivista, es decir, toda aquella que se va a fijar sobre todo en los hechos, y en los hechos como cosas, y las cosas como ajenas al ser. Al mismo tiempo está planteando una sociedad lo suficientemente estable como para poder ser conocida por un largo periodo. Es decir, si nosotros conociéramos, por ejemplo, la ley de la gravitación universal y dijéramos que en la Tierra la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, pero que mañana no sabemos qué gravedad es esa, pues entonces el primer estudio no nos sirve de nada. Lo mismo piensa Durkheim. Si hacemos un estudio acerca de la sociedad, pero la sociedad cambia en un año o en 2 años o al siguiente día, pues entonces de nada nos sirven los estudios. Durkheim indica que la sociedad es lo suficientemente estable, que su cambio es eh, medible como para poder hacer investigaciones, incluso leyes generales, que den cuenta de todos los fenómenos, o por lo menos de cierta parte de los fenómenos. Para lograr esto, Durkheim tiene tres premisas. La primera es que los hechos sociales se deben de analizar como cosas ajenas al ser. La segunda premisa es que el todo es más que la suma de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomáramos a cada uno de los individuos y los sumáramos, nos daría un conjunto de individuos con un concreto lugar y un concreto tiempo, pero que esto en sí mismo es superado por las relaciones que además se crean en la conjunción de estos individuos. Entonces, una sociedad no es solo individuos, lugar y tiempo, sino además las relaciones y las organizaciones que forman ellos.
Así pues, un grupo de personas, de 5.000 personas por ejemplo, en tiempos similares, en lugares similares, pueden ser completamente diferentes según las relaciones que ellos formen. A esto se refiere con que el todo es más que la suma de las partes. La última premisa que va a utilizar Durkheim y que va a tratar de probar en el libro es que existen fuerzas que nos guían, que nos motivan y que nos dirigen. Esto de nuevo es un símil con las fuerzas newtonianas, donde se pueden calcular, se pueden medir. Para Newton, la fuerza primordial va a ser la moral, una especie de moral colectiva que nos va a influenciar a cometer ciertos actos. Esta moral además tiene la característica de tener una dirección y una fuerza. Entonces nosotros como sociólogos podemos medir esa fuerza y ubicar la direccionalidad hacia donde apunta. Pasemos a la introducción. Lo que identifica una ciencia es la definición de su objeto. Esto es, que se separa del sentido común. Puesto que el sentido común nos puede confundir ciertas cosas que no son iguales y hacerlas pasar como tal, y viceversa, transformar las cosas que son iguales y hacerlas pasar por diferentes, el objeto de la ciencia es diferenciar claramente lo que es diferente e igualar aquello que es igual. Lo que va a hacer Durkheim en este sinuoso camino por conformar la sociología y dar cuenta de los suicidios en su investigación es primero lanzar una definición entonces y después irla puliendo según lo que nos vaya dictando la razón y la realidad. Por lo que la primera definición de Durkheim es: existe un tipo de muerte donde es obra de la víctima misma. Que la relación de causalidad sea indirecta no cambia la naturaleza del fenómeno. Durkheim reafirma su postura positivista diciendo que la intención es cosa demasiado íntima para poder ser apreciada desde fuera. Durkheim continúa con la definición, que el conocimiento de la causa consagra el acto. Suicidio es todo caso de muerte que resulte directamente o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debía producir un resultado. No es suicida el que no está seguro de su muerte. Durkheim remarca la importancia de la realidad a la hora de la investigación. Dado que nosotros no podemos conocer íntegramente los motivos de que tiene alguien para suicidarse, a lo más que nos podemos acercar o lo que debemos de tomar en consideración es lo real, es decir, la forma en cómo se suicidó, la causa más aparente y tal, pero no nos podemos fiar de los motivos internos del sujeto, es decir, aquello que no puede ser percibido por los sentidos. Para Durkheim, la puerta hacia el conocimiento son los sentidos. Es muy impresionante lo que hace Durkheim y todos los investigadores de los suicidios a la hora de plantearlo como ciencia social, ¿no? Pareciera que los suicidios son algo muy personal de nosotros, es como una decisión demasiado personal donde no influyen otro tipo de cosas, las opiniones de los demás y tal. Es una decisión muy personal y parece ser más bien azarosa, es decir, que depende de las perturbaciones mentales de cada uno, de los sujetos delirantes, de las depresiones, de la historia de vida de cada persona, etcétera. Sin embargo, Durkheim se pregunta, si esto fuera así y si la decisión de suicidarse se tuviera tan en la mano y las causas del suicidio fueran tan azarosas, ¿por qué no se demuestra así? El primer gran descubrimiento de Durkheim y de sus contemporáneos, con los que también va a luchar argumentalmente, es que se descubre en las sociedades una cifra de suicidios que no varía en cierto tiempo. En los países se mantiene un registro casi estático de suicidios que varía muy lentamente a lo largo del tiempo. Es decir, que durante un año se mantiene una cifra de suicidios que continúa en el siguiente año. Por ejemplo, digamos que en algún lugar de Francia durante todo un año se registran 500 suicidios, en el siguiente se registran 495 y en el siguiente se registran 550. Bueno, pues podemos ver que hay una cierta regularidad de suicidios en cierto tiempo y en ciertos lugares. Si el suicidio fuera como se pensaba o como habíamos dicho anteriormente, producto de la historia de vida, de los azares, de la locura, etcétera,
Entonces, ¿por qué se tienen registros tan constantes? Ese es el primer gran descubrimiento que nos hará Durkheim en su libro y que nos propondrá entonces cada sociedad tiene una aptitud propia para el suicidio. Y esta es la razón por la que cada país tiene una tasa propia de suicidio. Por último, nos plantea la necesidad de hacer los estudios sociológicos. Lo primero es identificar los fenómenos sociales, extraer de ellos el carácter social, es decir, aquello social donde se puede intervenir, para después poder afrontar el problema, ¿no? Capítulo 1. El suicidio y los estados psicopáticos. Puede que exista una serie de causas que influyan a un sujeto a suicidarse, sea por ejemplo la raza, el sexo, los estados psicopáticos, etcétera. ¿Es la locura una de las causas del suicidio? Lo primero que hace Durkheim en la primera parte del capítulo es lanzar la afirmación de que esto es cierto, que la locura es la causante del suicidio, para después criticarla. Por locura, Durkheim va a mencionar el concepto de monomanía, es decir, que cada locura es una monomanía, cada tipo de locura es un tipo de monomanía. Lo primero que nos dice Durkheim es que el delirio no es la enfermedad en sí, sino uno de los síntomas. Es decir, que nosotros sabemos que una persona es paranoica por el delirio de persecución que tiene, más el delirio de persecución no es la enfermedad en sí. Por lo tanto, se tendría que empalmar el suicidio en uno de los delirios de la locura. Sin embargo, como ya vimos, los delirios no son específicos de una locura, es decir, que diferentes tipos de enfermedades mentales producen diferentes tipos de delirios. Por ejemplo, la depresión produce un tipo de delirio de soledad absoluta, la paranoia produce un tipo de delirio de persecución, eh, y así podríamos seguir. Incluso una enfermedad puede propiciar diferentes tipos de delirio. ¿De qué tipos de delirio entonces son causantes del suicidio? Lo que hace el autor es forzar a quien quiera sostener este argumento a profundizar más. Entonces lo que hace Durkheim es agrupar los diferentes tipos de causas de suicidio por parte de la locura. Y propone el suicidio maniático, el suicidio melancólico, el suicidio obsesivo y el suicidio impulsivo, cada una con su definición. Algunos son crónicos y otros espontáneos, unos son conscientes y otros inconscientes. El primer argumento que Durkheim va a usar para desestimar esta postura es de que así como hay suicidios que son producto de la locura, también hay suicidios que nada tienen que ver con ella. Por ejemplo, lo que él llama suicidios por fe religiosa, suicidios por una extrema dulzura. Esto se refiere a los suicidios amorosos, por ejemplo, en la novela de Romeo y Julieta de Shakespeare. También podemos ver esto en el suicidio de una madre que ve morir a su hijo, por ejemplo, y una vez que el hijo ha muerto, la madre decide suicidarse. O de un esposo que ve morir a su mujer y termina suicidándose. También existen suicidios por patriotismo, como aquel soldado que se avienta una granada para cubrir a su general de las esquirlas y muere en el acto, con su plena conciencia de que ese acto le iba a conllevar la muerte, pero que lo acepta por dignidad, orgullo o por ese sentimiento patriótico. Estos suicidios, entonces, ¿cómo los definiría aquel que quisiera sostener que el suicidio es producto de la locura? El primer apunte que puede hacer Durkheim aquí es que no podemos fiarnos de los sentimientos o de los motivos internos que tengan los sujetos para suicidarse. Lo que podemos percibir más claramente y de lo que nos debemos de fiar es de lo que nuestros sentidos perciben y de lo que las estadísticas revelan. Durkheim aquí muestra un segundo concepto que es la neurastenia. Nos indica que en tiempos concretos y lugares concretos corresponde un estilo de pensamiento concreto. No es lo mismo, pues, nosotros aquí en Latinoamérica, en esta época, en 2015, no podemos entrar con este mismo sistema de pensamiento a una Francia del siglo XVII, por ejemplo. No se corresponden. Por lo que Durkheim llega a la conclusión de que quienes mejor se correspondan con el tiempo y el lugar donde estén, pues más felices serán. Y quien menos se pueda adaptar a las realidades que tienen de frente, más infelices serán. A esta infelicidad o locura generalizada
Él la llama neurastenia. Relativo a la neurastenia, comenzará a desmentir los argumentos que sostenían que la locura era la causa del suicidio. El primero es dado por el género sexual, pues mientras que, por un lado, las mujeres son las que más alienadas están, es decir, las que tienen más neurastenia, son los hombres los que más se suicidan, por lo menos en la época en la que Durkheim hizo el estudio. Otro argumento que usa es la variación inversa que hay entre la locura y el suicidio, es decir, países donde hay más locos registrados, hay menos suicidas registrados, y países donde hay más suicidas registrados, hay menos locos registrados. Del mismo modo, analiza la tendencia suicida y la tendencia de la locura a través de la edad. La locura avanza desde la niñez hasta la adultez, es decir, que hay menos niños locos y más viejos locos. Y entre más grande es uno, más probabilidades hay de que esté loco. Mientras que el suicidio no sigue esa misma tendencia. La punta de los suicidios en el estudio que hace Durkheim se da a los 35 años. Por lo que es cierto que va avanzando según la edad, hay menos niños suicidas, pero no hay más viejos suicidas. El pico se da a los 35 años, con lo cual podemos ver la diferencia entre una estadística y la otra. Esto solo puede indicar una sola cosa, que la causa del suicidio y la causa de la locura son dos completamente diferentes. Y no hay una sola que cause la locura y por consecuencia el suicidio, sino una causa del suicidio y por otro lado una causa de la locura. Hasta aquí se pueden levantar varias protestas hacia Durkheim, puesto que no nos ha dicho cuáles son las causas sociales de la locura, que es lo que en principio uno espera encontrar cuando lee el suicidio de Durkheim. Sin embargo, esta no es la pretensión de Durkheim, por lo menos en este primer capítulo, sino desmoronar aquellos argumentos que sostenían que la locura era la causa del suicidio. Para lograr esto, como vimos, comparó las estadísticas de la locura y por otro lado las estadísticas de la muerte por propia mano. Hacia el final del primer capítulo, Durkheim nos muestra un análisis hermoso acerca de las estadísticas. Nos dice que en ciertos lugares de Francia, donde hay más alcoholismo, hay más tendencia al suicidio. Se pregunta él, ¿es el suicidio causa del alcoholismo? Dice, pues no. Se podría pensar, y repite, es solo una posibilidad, que aquel que es alcohólico se mate con mayor facilidad que aquel que no lo es. Sin embargo, el que se mata no lo hace en virtud de su alcoholismo. Lo mismo sucede con la locura. Es decir, que aquel que está loco es posible que se mate más fácilmente, pero si se mata no será por virtud de su locura, se va a matar por otro tipo de cuestiones. Bueno, espero sus comentarios, si les gusta esta serie de videos que vamos a empezar a hacer, qué piensan acerca de lo que Durkheim dice. Repito, esta serie de videos no suple la lectura de Durkheim, es una interpretación que yo hago de su libro y que, bueno, además yo escojo, ¿no?, lo que me parece más importante y lo que no me parece tan importante o lo que se da por hecho, bueno, pues queda ahí entre líneas o escondido. Nos vemos en la siguiente parte de Durkheim y bueno, pues adiós.